Vamos a ir a la palabra, un poco tratar de concluir lo que iniciamos el día miércoles, iniciando de alguna manera en el capítulo 4 de Efesios. Hacíamos mención justamente de que el libro de Efesios se caracteriza por tener como otras cartas, entre ellas Romano, Gálatas, que las podemos nombrar también, una suerte de dos secciones, que siempre se separan en dos secciones. Cuando hacemos mención nosotros de Romanos, de Gálatas o de Efesios, generalmente vamos a ver que en su gran mayoría, por ir, por ejemplo, al caso de Gálatas, los primeros 4 capítulos son pura teología en relación a las doctrinas, y los restantes, que son el capítulo 5 y 6 de Gálatas, son más bien instrucciones prácticas. Lo mismo sucede con Romano, que es una carta justamente que se enfoca totalmente en cuanto a la salvación, y en sus primeros 11 capítulos nosotros tenemos todo el tratado de teología en relación a las doctrinas de la salvación, y desde el capítulo 12 al 16 podemos ver cómo cambia eso, y el apóstol Pablo, por inspiración divina, lleva allí al lector a poder tener las instrucciones prácticas, aplicando realmente lo que ha sido los capítulos anteriores. Primero, una suerte de teoría, una suerte de enseñanza, una suerte de preparación de lo que es realmente lo que Dios ha hecho, ¿no? Porque nosotros, cuando hablamos de declaraciones de Dios, es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que generalmente en teología se conoce como indicativos de Dios, lo que Dios indica de lo que Él ha hecho, lo que Él ha logrado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Efesios, nosotros podemos ver que esta cuestión está permanentemente. Los 3 primeros capítulos es lo que Jesucristo alcanzó en la cruz para nosotros, son las verdades gloriosas en relación a nuestra salvación, de la esperanza eterna que tenemos en Él. Todos estos enseñan sobre doctrinas de la gracia, lo que Cristo Jesús ha hecho, y que por medio de Él, en nuestra unión con Cristo, hoy nosotros disfrutamos. En otras palabras, serían las riquezas que tenemos nosotros en el Señor. Así que, hermanos, esto es una bendición de poder realmente entender esta parte fundamental, porque es a través de esta carta que estamos tocando la importancia que tiene desde el capítulo 4 al 6, donde vamos a ver justamente esta practicidad en la vida del cristiano, o como llamarle el crecimiento del cristiano, la madurez espiritual del cristiano, es las evidencias de haber nacido de nuevo, de haber entendido y comprendido los capítulos anteriores. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que reconoce la obra salvífica, va a cumplir con los capítulos 4, 5 y 6 de lo que el apóstol Pablo expresa específicamente en este nuevo andar, en una nueva vida en Cristo Jesús. Ya bien expresábamos justamente que el motivo de nuestra nueva vida es nuestra unión con Cristo. Hemos sido bautizados, como dice Romanos capítulo 6, en su muerte y en su resurrección. O sea, hemos sido unidos a Cristo, y justamente Gálatas 2:20, también lo nombrábamos el miércoles pasado, dice claramente que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno es poder entender todo esto. En Colosenses capítulo 3, que es un pasaje muy enseñado, muy predicado, el apóstol Pablo vuelve a hacer hincapié sobre esta realidad. Si habéis resucitado, en otras palabras, es como habéis resucitado, esa es la idea, la intención del autor, es poner la mirada en las cosas de arriba, no la de las tierras, ¿no? Donde está Cristo sentado y Él está obrando a nuestro favor. Sabemos que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice la carta de Filipenses, y nosotros, por medio de toda esta obra perfecta de Cristo Jesús, de su salvación otorgada por gracia, porque Efesios 2 claramente dice que Él nos dio vida
cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, que nuestra vida anterior, nuestra naturaleza caída, solamente nos hacía enemigos de Dios y por sobre todas las cosas éramos hijos de desobediencia y no teníamos nada bueno que ofrecer delante del Señor. Pero vino Cristo, su gracia nos trajo la salvación, la reconciliación a través de la obra en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar y por medio de esa obra perfecta hoy nosotros somos nueva creación. Así dice la carta de Primera de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Espero que se me esté escuchando, hermanos, porque la intención es perfecto. Gracias, hermano. Ese dedito de arriba me ha generado tranquilidad. Le agradezco mucho. Ahora sí, hermano. Damos gracias al Señor entonces por esto. Se está acoplando acá, Lucas, no sé por qué. Ahí está. Muchas gracias. Hacíamos mención de todas estas cuestiones que son necesarias para poder comprender lo que el apóstol está queriendo expresarnos a través de su palabra, ¿no? Y cada vez que leamos estas cartas, Romanos, Gálatas, cuando leamos el mismo libro de Efesios, que es algo maravilloso, el poder leerlo, profundizarlo, estudiarlo, hacerlo en serie, de ser posible. Nosotros recibimos muchas predicaciones del libro de Efesios, del pastor Nicolás, del pastor Raúl, de la mayoría de los pastores, Oscar Fulco, y realmente sabemos que hemos recibido una nueva vida porque el Señor nos hizo renacer de nuevo, porque realmente fuimos unidos a Cristo, porque nuestra posición en Cristo es otra. La palabra en Romanos capítulo 8 es clave, nosotros sabemos que ese es el rubí, es el diamante de todo lo que es la teología en relación a la salvación, porque nos habla justamente de una seguridad en Cristo Jesús, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hermanos, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero haciendo mención a ese libro de Romanos, antes de introducirnos en lo que vamos a tratar hoy en relación al capítulo 4 de Efesios, también el apóstol Pablo allí en su carta a los romanos está haciendo mención de algo que quiero que ustedes puedan ver la palabra que utiliza el apóstol Pablo en ese primer versículo de Romanos capítulo 8, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, ya sabemos qué significa eso. Nuestra unión mística con Cristo, nuestra unión, el bautismo en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, nuestra nueva vida en Cristo Jesús, su nueva creación. Y todo esto dice, los que no andan, o sea, como un complemento, los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí utiliza la palabra andar, caminar, vivir. Ya no andamos como antes, ya no vivimos como antes. Nuestra vida fue transformada. Hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Pasamos justamente por la obra perfecta de Cristo a una nueva creación. Y ya no andamos en la carne, aunque militamos según la carne, como dice Pablo, ese es otro tema aparte, pero ya no andamos en la carne. Y el versículo 4 de ese mismo capítulo 8 de Romanos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el comportamiento de aquellos que andan en la carne? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces tenemos una mente renovada, restaurada, la mente de Cristo. Nuestros pensamientos han sido cambiados y eso es lo que vamos a entender en breve cuando toquemos nuevamente el capítulo 4, versículo 17 en adelante de lo que quedamos pendientes de la predicación anterior. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y eso es claro, porque no se nos sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo, el versículo 9, mas vosotros, está hablando de la iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, no hay cristianos carnales, sino justamente que los cristianos son espirituales, pero muchas veces nosotros cedemos ante todo este mundo contaminado, corrompido, como lo veíamos justamente allí en el capítulo 7 de Romanos, donde el apóstol Pablo está luchando contra esta cuestión del pecado que mora en él, y él decía en ese versículo 15, donde dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, dice, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces el apóstol Pablo, en la carta de Efesios, en ese capítulo 4, está llevando un contraste, una comparación. Está haciendo un contraste y una comparación. Un contraste entre aquel renacido, aquel regenerado, aquel nacido de nuevo, aquel creyente, con la naturaleza vieja, caída, corrompida, viciada. Y esto lo lleva justamente a una comparación desde el versículo 4. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 17 de Efesios, para ya dar lugar a lo que va a ser la enseñanza de este día. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 17, leímos la vez pasada hasta el versículo 24, lo leímos, y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, dice, de la verdad, de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo vuelve a tocar el tema de esa exhortación. Es una exhortación, no es una opción, es una obligación. Y aquí estamos tratando desde los indicativos del capítulo 1, 2 y 3, desde aquellas declaraciones de fe, de las sanas doctrinas, podemos decir así, en relación y tocante a nuestra salvación y las riquezas obtenidas por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, lo que son los imperativos, lo que son justamente nuestras obligaciones, no opciones. No es que si quiero, debo de vivir como dice el apóstol, como dice la Escritura, como dice Dios, sino que es una obligación de ser congruentes de lo que predicamos, vivimos, de lo que predicamos, practicamos, de lo que aprendemos a Cristo, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el propósito por la cual nosotros tenemos que llegar al Evangelio, la luz que resplandece en nuestros corazones, para que nosotros, a través de la obra de Cristo, en la palabra de Dios, que produce el efecto para el cual es enviada, otorgando la gracia del Señor, que nos da una nueva identidad en Cristo Jesús y la salvación, por ende, nosotros tengamos responsabilidad como creyentes, responsabilidad en el Señor, de saber que nosotros debemos vivir vidas fieles al Señor. Nuestra demanda a través de la Escritura es que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese es el mandato, es la orden de parte de Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que por cierto era una iglesia bastante complicada, en un lugar bastante contaminado, como lo es aquí Tucumán, Argentina y todo el mundo en la actualidad. O sea que no hay nada de diferencia entre esa época a la época de ahora. Es más, me animo a decir que estamos igual o peor
en las condiciones de corrupción moral y ética que justamente en estos 4 o estos 3 últimos capítulos hace mención sobre vivir una vida práctica, vivir una vida santa, vivir una vida que realmente exalte y bendiga el nombre del Señor. Mi vida cristiana debe ser un reflejo de aquello que aprendí a través de la salvación, de lo que recibí a través de la salvación. Debe ser mi vida una constante de hacer lo que al Señor le agrada. Eso es lo que nos enseña también el capítulo 12 de Romanos, cuando comienza justamente la parte práctica después de los 11 primeros capítulos, que son todos doctrinales. Allí justamente hace mención el apóstol Pablo sobre presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, y no conformarnos a este mundo, sino que por medio de la renovación de nuestro entendimiento debemos de ver la salvación y ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y vivir a ese deber del creyente, a esa nueva vida en Cristo Jesús, conductas y comportamientos que realmente den evidencia de que hemos sido transformados. Por varias razones y motivos debemos de hacerlo. Una de esas es porque es una orden de parte del Señor, y vamos a ver que es una necesidad de también en este contraste, de poder entender cuán necesario es que nosotros brillemos en medio de la oscuridad, que nosotros andemos como hijos de luz, que andemos en el Espíritu, y como el capítulo 6 termina diciendo justamente una forma de decir andar batallando contra las acechanzas del diablo, siendo guardados en Cristo Jesús con toda la armadura de Dios, y ese es otro tema aparte. Pero nuestro andar, nuestro caminar, nuestro vivir, esa nueva vida debe ser expresada en nosotros a través de la obra perfecta de Cristo, porque hemos aprendido del Señor y hemos sido nueva criatura. Aquí el apóstol está haciendo mención de lo que es justamente esa cuestión del gentil. Y vamos a entrar en este punto, vamos a entrar en este punto para desarrollarlo, porque es necesario que nosotros entendamos que la idea del apóstol es no vivir como los otros gentiles. Esa es la idea principal. Él dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces nosotros vemos cuál es el petitorio o la demanda a través de esta carta, que no andemos como los otros gentiles. ¿Qué caracteriza a los otros gentiles? Bueno, podemos ver varios elementos que caracterizan a los otros gentiles y que según el apóstol Pablo lo describe claramente, y que hace que ese andar de los otros gentiles haga un contraste con el creyente verdadero. 3 cosas que el apóstol Pablo menciona en estos versículos y que son justamente de mucha importancia para que nosotros podamos entender lo horrible que es vivir en tinieblas, lo necesario que es justamente extender el reino de los cielos, lo importante que es conocer la gravedad de aquellos que todavía no conocen al Señor y que están perdidos, y que nosotros, a través de la palabra del Señor, vamos a llevarle la palabra de vida, la palabra de esperanza, que puede cambiarlos y que puede traerlos a esta nueva vida. Dice, vanidad de su mente. Y esa vanidad de su mente no es ni otra cosa que lo que Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 2 hace mención, ni más ni menos que es, capítulo 3, versículo 2, que es justamente una vida sin sentido, una vida sin sentido, una vida hueca, una vida vacía, una mente vacía. Imagínese usted, una mente sin Cristo, una mente vacía, con todo lo de este mundo, corrompido en todo lo que es, en los pensamientos, una mente que solamente no piensa en Dios, no piensa en los peligros del pecado, no piensa en la condenación, mucho menos en lo que ofrece Dios a través de la salvación, en esta nueva vida en la cual nosotros disfrutamos y nos deleitamos en el Señor, una mente totalmente viciada a los deseos de este mundo, que tiene, además de una mente totalmente vacía,
sin sentido, hueca. Traía a la mente un ejemplo muchas veces que nosotros, no sé cuántos de ustedes tal vez quisieron allí, vieron una nuez, una hermosa nuez, y le trajeron nueces allí en una bolsa, y estaban grandes, hermosas, y usted va y agarra la más grande porque dice esta debe estar más completa de nueces, y sin embargo cuando usted la rompe a la nuez, cuando le mete el martillazo ese allí y trata de alcanzar allí al fruto que está de esa cáscara que está cubriéndola allí, se da con algo horrible. A mí me pasó esa mala experiencia que me encontré con algo oscuro adentro, con una cosita seca que no tenía nada, no tenía nada. Y dije, hice tanto esfuerzo para no alcanzar absolutamente nada. Y agarré otra y me encontré con otra y agarré otra y ya eran como 5 o 6 y ya me daba ganas de botar todas las nueces porque dije, esto está inutilizado, esto está vacío, esto no sirve para nada. Me compré 1 kilo de nueces que sale fortunas ahora ahí en Cafayate, y cuando llegué acá a Tucumán me encontré que solamente pude disfrutar de un pedacito de nuez de todo ese kilo porque parece que las nueces venían falladas. Entonces te agarra a vos un ataque de crisis, una crisis de decir a invertir tanto para nada. Eso sucede muchas veces cuando nos encontramos con esa mente vacía. No sirve para nada, no sirve para nada, es inútil, no podemos disfrutar de nada. Una persona que tiene la mente vacía, la mente hueca, es una persona que no disfruta, no se deleita. Hoy estamos nosotros deleitándonos conectados a través del Zoom, cuando muchos de aquellos gentiles que andan en la vanidad de su mente estarán haciendo cualquier otra cosa en este momento, menos estar conectados ni tener el sentir por el Señor, porque están muertos en sus delitos y pecados. Una mente inútil y para colmo entenebrecida, oscurecida, una mente que no responde, que está llena de oscuridad, que no se ve nada en ese lugar, que no hay luz, excluidos de la vida de Dios. 3 cosas que caracterizan a este gentil: una mente vana, una mente vacía, con un entendimiento oscuro, entenebrecido y para colmo ajenos, excluidos de la vida de Dios. Todo esto es producto de su ignorancia por la dureza de su corazón. Eso es lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo. El Evangelio trajo a nuestras vidas la verdad, y la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y hemos sido libertados del pecado, hemos sido libertados de aquella mente vacía, inútil, hemos sido libertados de la ignorancia porque vino el conocimiento del Señor. Conocimos a Cristo, nos relacionamos con Cristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice allí el Evangelio de Juan 17:3, y a Jesucristo, el cual tú enviaste. En eso consiste la vida eterna. Una persona que tiene vanidad en su mente, una vida de ignorancia, una vida endurecida en su corazón por causa del pecado, es una persona que no responde a lo que el Señor le ofrece. Pero sin embargo, entendemos la obra del Señor, que desde inicio al final es la que Él inicia y perfecciona hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros, entendiendo esto, vemos la realidad de que como creyentes tenemos que predicar el Evangelio. Cuando vemos esto, el apóstol Pablo nos lleva a entender la importancia de la nueva vida, nuestra obligación por los perdidos, a tener compasión por aquellos que están perdidos ante esta realidad triste, por cierto, de los que no conocen a Dios, la ignorancia y la dureza que solamente el Evangelio puede transformar. El Señor quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. El Señor nos da un espíritu nuevo y nos da el deseo para poder vivir conforme a su voluntad. Eso es lo que hace el Señor, como dice allí Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, donde él está mención de que Dios pasó los tiempos de nuestra ignorancia. El versículo 30 lo dice de esta manera, lo voy a leer: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, haciendo mención a aquellos que están perdidos. Allí Pablo estaba predicando en Atenas,
y veía esta realidad donde ellos adoraban a muchos, había muchos altares y entre ellos uno que decían al Dios no conocido, y Pablo presenta el Evangelio, y cuando presenta el Evangelio, la palabra de Dios dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero vemos la triste realidad de aquellos que cuando le oían hablar esto, muchos se burlaban. Cuando Pablo comenzó a hablar de la nueva vida, de la resurrección de Jesucristo, comenzaron a burlarse y rechazaron el Evangelio del Señor. Ese es el gentil que anda en la vanidad de su mente. Y aquí el apóstol Pablo traza una línea y dice, ya no anden así vosotros, ya no anden como ellos, porque ustedes fueron transformados. Y aquí lo que dice de esta realidad triste es que pierden toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sabemos que el poder del Evangelio quebranta el corazón endurecido. Sabemos que es necesario predicar la palabra del Señor, porque aquí están aquellos que son insensibles, no temen a Dios, se deleitan en sus pecados, a tal punto que, así lo dice la palabra del Señor, que solamente en ellos hay una entrega permanente a toda clase de impureza. Y esa es la realidad de lo que el mismo apóstol Pablo en su carta a los Corintios está expresando en sus primeros capítulos, cuando él está diciendo justamente de que ellos, en el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido, fue enceguecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejante, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por los cuales también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y esta es la realidad que vive aquel que no conoce al Señor. Esta es la realidad que vive aquel que es gentil y que todavía no tiene a Cristo, aquel incrédulo, aquel que está muerto en delitos y en pecados. El apóstol Pablo permanentemente nos está diciendo que debemos de vivir de manera diferente. No anden así como los gentiles, no vivan como esos gentiles. Deben de vivir de forma diferente. Se nos comunica esto para despertarnos. Es necesario despertarnos, hermanos. Es un llamado del Señor a despertarnos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice este mismo libro en los versículos más adelante. Sabemos de esta realidad de que muchos están durmiendo. Es necesario despertarnos. La iglesia tiene que despertar. La iglesia se tiene que levantar de tal vez la comodidad en la que se encuentra. Quizás en el andar en el que está en este tiempo, con una realidad en la cual no está afectando al mundo, sino que el mundo está afectando a la iglesia. Hay iglesias que hoy en día cada día más pierden las sanas doctrinas y en vez de ser iglesias saludables, se transforman en iglesias que no son saludables y de pronto no sabemos si son iglesias, porque la realidad y la evidencia de haber comprendido lo que dice la palabra del Señor es que debe haber una nueva vida en Cristo Jesús, porque dice el versículo 20 del capítulo 4, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y esa es la realidad. Nosotros conocimos a Cristo, nosotros recibimos de Cristo, recibimos todos sus beneficios, amamos
al Señor porque Él nos amó primero. El Espíritu Santo derramó en nuestros corazones el amor y nosotros ahora en Cristo Jesús nos deleitamos de su gloriosa presencia en nuestras vidas. Y cuando pecamos y cuando cometemos algo que desagrada a Dios, nuestro corazón automáticamente nos confronta y en nuestra mente ocurre algo allí que nos lleva justamente al arrepentimiento, al buscar al Señor en oración, al tener una comunión con Dios y estar siempre buscando su gloria permanente, porque no sabemos, hermanos, no sabemos hacer otra cosa. Estamos ahora en Cristo Jesús y nuestra vida está sujeta a los designios de Él, a los propósitos de Él. Ya no a nuestros propósitos, ya no a nuestros deseos, sino a lo que el Señor determina. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y nosotros recibimos la verdad del Evangelio, recibimos la luz de la palabra del Señor. Y qué bueno es ver el crecimiento que está ocurriendo en la iglesia de Cristo, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los matrimonios, con los ancianos. Una iglesia saludable, una iglesia que crece y que cumple de alguna manera ese andar en unidad, donde el apóstol Pablo hace hincapié justamente en los primeros 16 versículos de este capítulo 4, que por cierto, es tan llamativo esto, que cuando vemos esa sección de 3 primeros capítulos doctrinales y los 3 restantes desde el 4 al 6 para expresar las instrucciones prácticas, el capítulo 4 es el más largo, tiene 32 versículos y los primeros 16 el apóstol Pablo hace mención de una manera pastoral con un ruego que andéis como es digno de la vocación en el cual fuisteis llamados, y hace mención de la unidad en el Espíritu, haciendo mención de los elementos que nos unen, un Dios, un bautismo, una fe, un cuerpo. Cuando nosotros vemos todo esto y el deseo del corazón de Dios a través de la palabra que el apóstol Pablo escribe en esta carta a los Efesios, de un andar en unidad, creciendo juntos para la gloria del Señor, creciendo, no estancados, no limitados, sino realmente estando a través de la palabra del Señor, creciendo, y no como los niños fluctuantes por todo viento de doctrina que son engañados por las artimañas del error, sino al contrario, siendo capacitados por el Señor, por los dones que Dios envió a su iglesia. La iglesia es rica en dones de ministerios que Dios ha puesto, de hombres de Dios que Dios ha puesto para que vivamos, porque hemos aprendido hacia Cristo y le hemos oído hacia Cristo y su verdad se ha revelado a nuestro favor, y nosotros ahora tenemos suficiente herramientas para poder decir, no hay excusa. El Señor nos demanda en estos primeros 16 versículos una unidad en el espíritu, y en los distantes 16, desde el 17 al 32, en un andar diferente, no como los gentiles, sino una vida transformada, una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Y estos son los aspectos en los cuales nosotros vemos el cambio, vemos la realidad. Es aprender de Cristo según entender el mensaje del Evangelio. Por eso es tan necesario. Hace unas semanas atrás viajamos a Montero y tuvimos allí Pastor Nicolás, Pastor Pepe. En este momento se encuentra el Pastor Raúl allí en la iglesia Betel de Monteros predicando el Evangelio. Y estuvimos allí compartiendo allí un almuerzo, conversando con los pastores en ese momento. Y el Pastor Nicolás hizo una pregunta profunda y necesaria: si realmente el evangelio falso puede salvar a alguno. Y realmente hubo una suerte de opiniones y llegamos a la conclusión que ningún evangelio falso puede salvar a alguien, porque realmente el único evangelio que salva es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, que no quita de que nosotros nos encontremos en iglesias que son iglesias no bíblicas, que son iglesias que realmente no están saludables actualmente, pero que sin embargo el evangelio está siendo anunciado de alguna manera, aun cuando sea
digamos, deficiente, aún tal vez no de una manera como lo solemos entender nosotros bíblicamente, pero sí se puede presentar el Evangelio, y algunos de aquellos que han despertado por la gracia del Señor han recibido esta nueva vida, y ellos hoy están saliendo de esas iglesias porque son iglesias en su gran mayoría manipuladas por el autoritarismo del hombre, iglesias que solamente son antropocéntricas, donde solamente buscan el beneficio humano y no están realmente mirando la gloria de Cristo, no están entendiendo el propósito para el cual fuimos llamados o por lo cual el Señor ha creado el mundo entero y por lo cual nosotros, la iglesia de Cristo, nos encontramos en esta tierra, que ni más ni menos que honrar a nuestro Dios, que darle gloria a Dios y poder mirar la gloria del Señor a través de esa cruz que fue lugar donde Él tomó nuestros pecados, y entender la presencia gloriosa de Dios ahora en nuestras vidas, de ese Cristo que murió y resucitó y que está ahora sentado a la diestra de Dios Padre y está mirándonos y está intercediendo por nosotros. La obra perfecta de Cristo es justamente entender el Evangelio de nuestro Señor y Salvador, aprender de Cristo, cambiando a través de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Porque, hermanos, muchas veces recibimos la palabra del Señor y Dios quiere que a través de esta nueva vida y sus implicaciones podamos aprender cómo hacemos. El apóstol Pablo no deja inconcluso el mensaje, la enseñanza al lector, sino que al contrario continúa en los versículos siguientes, y podemos ver en el versículo 22 que Él nos da la oportunidad de decir, ahora sí, tengo la herramienta para poder lograr aquello que el apóstol me está enseñando, lo que el Señor me está hablando, lo que Cristo me está diciendo. ¿Puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? Bueno, el Señor dice en cuanto a la pasada manera de vivir, en ese contraste de aquellos otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, después de haber entendido esa realidad triste que muchos están aún atravesando, podemos ver cómo dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primeramente, debemos de despojarnos. Primera medida, debemos de quitarnos. Una persona que llega sucia, una persona que viene del trabajo, una persona que ha tenido un día de estar haciendo sus tareas, sus labores, esa persona primeramente pasa por una etapa, se despoja de sus ropas, luego se da un baño, pero después que se da un baño se vuelve a vestir esa persona y cumple esas tres etapas fundamentales. Primero se quita la ropa sucia, luego se lava, después de que se higieniza, esa persona se vuelve a vestir. Aquí el apóstol Pablo está trayendo estas etapas y le está diciendo justamente, dice que debemos despojarnos del viejo hombre, quitarnos la ropa sucia. Luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, es limpiarnos de toda iniquidad, limpiarnos de toda maldad. Y está diciendo, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es revestirnos de Cristo, es tomar lo que el Señor nos ha dado. Y hermanos, a través de esto nos sentimos bendecidos. Una persona que se da un baño y no se vuelve a poner la ropa sucia, sino que toma vestiduras limpias, realmente se siente a gusto. Y esto es algo hermoso, porque eso es lo que hizo Cristo a través de su obra en la cruz del Calvario. Pero es nuestra tarea permanente ahora aquí en la tierra, es despojarnos del viejo hombre, hacer morir las obras de la carne, la cual también expresa allí el capítulo 3 de Colosenses, y usted lo puede leer. Es una necesidad permanente de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, es poder entender que es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Antes estábamos huecos, antes estábamos con un entendimiento enceguecido, ajenos de la vida de Dios. Ahora, obvio por la dureza del corazón, por la ignorancia que había en nosotros, ahora en Cristo Jesús recibimos a través del beneficio del Evangelio el poder entender el propósito por el cual fuimos llamados, y ahora nosotros estamos viviendo una nueva vida en Cristo, estamos revistiéndonos, estamos cambiando nuestra vida
en nuestros pensamientos, nos podemos aplicar las palabras de vivir vidas saludables. Mire, hay algo que destaca el apóstol Pablo. Jesús está diciéndole a sus discípulos: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús está diciendo estas palabras tan fuertes: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo, cuando él está iniciando en su capítulo 4 sobre estas instrucciones prácticas, y está haciendo mención de que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, en el versículo 1, él dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué importante es poder entender la importancia de la humildad. El orgullo separa, el orgullo divide, el orgullo, la altanería. Dice que Dios mira de lejos a los soberbios, el Señor rechaza al soberbio, pero cuando una persona es humilde, cuando una persona es mansa, cuando una persona realmente tiene paciencia, realmente, hermano, da gusto poder compartir con esas personas, porque realmente vemos la obra del Señor, una persona llena del Señor, una persona que ha recibido una nueva vida en Cristo Jesús, guarda la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y realmente es lo que el apóstol nos está diciendo a través de este capítulo 4. Él nos está llevando a revestirnos de ese nuevo hombre que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tomar sus vestiduras, la justicia y la santidad. Fundamental es poder ver que el Señor cambió totalmente nuestra forma de pensar. Y cuando nosotros fuimos afectados en nuestra forma de pensar, somos afectados en nuestra forma de vivir, porque, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca, pero todo lo que nosotros pensamos, lo ejecutamos, y cada vez que nosotros tenemos pensamientos que no son conforme al deseo del Señor, se evidencia el enojo, se evidencia la gritería. Es por eso que el apóstol, desde el versículo 25, usted lo puede leer luego hasta el 32, se va a encargar de hacer este tipo de ejemplos más prácticos sobre esta realidad de que nosotros tenemos que cumplir estas etapas de despojarnos del viejo hombre, de lavarnos, de renovarnos en el espíritu de nuestra mente y luego de vestirnos del nuevo hombre. Y él está diciendo justamente esto: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muy difícilmente para una persona que vive en la mentira y que no ha sido renovado en el espíritu de su mente pueda hablar verdad. Una persona que se deleita en el pecado, una persona que está todavía en su mente entenebrecida, es una persona que no todavía está capacitado o habilitado para vivir en la verdad. Y aquí está esa evidencia de que somos de Cristo, desechando la mentira. Es posible hacerlo porque somos del Señor. Hablad verdad cada uno con su prójimo, desechando, despojándose del viejo hombre. Hablad verdad con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Es renovarnos y entender a través de este razonamiento de la obra de Dios, que somos un cuerpo, que necesitamos estar unidos, que necesitamos vivir para el Señor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y seguimos continuamente viendo cómo esta realidad se contrasta. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y esto es muy importante. Una persona sin Cristo está corrompida en su manera de hablar. Y dice el versículo 30, clave, fundamental, para poder entender por qué el apóstol Pablo incluye este versículo aquí en este contexto, donde él dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros vimos claramente en el capítulo 1 cómo el Señor nos dio de alguna manera ese beneficio tan grande de la salvación, cuando
el versículo 13 del capítulo 1 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de verdad. Mire ese contraste, palabra de verdad, palabras corrompidas, está diciendo el capítulo 4, versículo 29 en adelante. Y acá está hablando de palabra de verdad. La palabra de verdad que el Evangelio nos trae, la salvación es otorgada por medio del Evangelio y hemos oído esa verdad y hemos creído en esa verdad y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta realidad que ocurrió en la obra perfecta de Cristo, en la salvación del Señor, aquí el apóstol hace hincapié sobre las palabras corrompidas, ese contraste de aquel que no ha sido todavía regenerado o aquel que le ha dado lugar, aún siendo regenerado, a la vieja naturaleza que está justamente corrompida. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada vez que hablamos el Evangelio, cada vez que predicamos la palabra del Señor, hay gracia para los oyentes. Nosotros estamos dispensando gracia a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que abrimos nuestra boca para leer la palabra del Señor, estamos dispensando gracia a los oyentes. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista y no solamente se contrista cuando hay adulterio, fornicación, homicidio. El Espíritu Santo se contrista, se entristece cuando hay palabras corrompidas, cuando no hay evangelio, cuando no hay verdad del Señor. Y es fundamental que nosotros podamos entender esto, hermanos amados, que debemos de vivir vidas diferentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el versículo 1 del capítulo 5, para no dejar colgado, el deseo del corazón de Dios es sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en loor fragante. Y podemos continuar todo el capítulo 5 y todo el capítulo 6, haciendo mención de todas las instrucciones que el apóstol Pablo está dando a su iglesia sobre la necesidad de vivir una vida diferente, una vida que exalte el nombre del Señor, una vida que honre a Dios, una vida que realmente brille en medio de la oscuridad. Ese es el deseo del corazón de Dios. Una iglesia renovada, una iglesia restaurada, una iglesia saludable. Cuando una persona está enferma, recurre al médico, el médico hace un estudio, un análisis, de pronto se le diagnostica el problema y el médico trata con todos sus medios terapéuticos de lograr la sanidad de ese cuerpo enfermo a través de todas sus herramientas, aplicando justamente en esa persona para que esa persona se recupere y pueda tener nuevamente salud física. El Señor nos quiere dar salud espiritual. El Señor nos quiere santos, sin manchas, sin arrugas. El Señor nos quiere viviendo vidas justas, vidas rectas, vidas íntegras, que honremos al Señor, que seamos realmente personas que nosotros representemos como embajadores de Cristo en esta tierra, a su reino, a su gobierno. Somos la iglesia del Señor. Hemos sido llamados y hemos sido trasladados desde las tinieblas a la luz admirable. Y eso lo dice el versículo 8 del capítulo 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Que Dios en este tiempo nos ayude a poder aplicar cada una de las palabras que el apóstol Pablo nos está mencionando. Es un llamado al crecimiento, es un llamado del Señor al crecimiento, es un llamado a la madurez espiritual. No es una opción, es una orden. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos que Dios a través de su gracia y su palabra, es su palabra, ya no tenemos otro medio de gracia, es su palabra y la oración que nos transforma por medio de la comunión con el Señor, por medio de nuestra relación y nuestra unión con Cristo en sus verdades,
su palabra está trabajando en nosotros, su palabra está trabajando, su palabra es espíritu y es vida, su palabra está trayendo a nuestras almas realmente algo muy especial. Escuchando a un predicador decir justamente que la palabra al alma es lo que es el alimento al cuerpo. La palabra al alma es lo que es el alimento al cuerpo. Necesitamos la palabra del Señor. No podemos dejar de predicar lo que hemos oído del Señor. No podemos dejar de autopredicarnos en momentos de dificultad, como en una oportunidad hablamos en el Salmo 3, es volver a la palabra del Señor, es recuperar la palabra del Señor, es poder levantar el estandarte de sola escritura, es poder volver a la verdad del Señor, no es las visiones y las revelaciones de aquellos falsos, mentirosos que en este tiempo engañan a muchos, sino es volver a la palabra profética más segura que tenemos a nuestro alcance, por la cual nosotros crecemos en el Señor, crecemos para la gloria de Dios y vivimos conforme a su propósito, nos deleitamos en Él. Y saben una cosa, hermanos, en los momentos más difíciles que nos toca vivir, cuando volvemos a su palabra, en su palabra encontramos la respuesta, encontramos el amparo, el refugio de nuestro Dios, encontramos la protección de nuestro Dios, encontramos el descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios nos invita, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Es a través de la palabra del Señor que entendemos que el Señor nos está cuidando, nos está guardando. Es a través de la palabra del Señor que tenemos esperanza de una eterna vida en Cristo Jesús. Es una esperanza que nos lleva a nosotros a estar en intimidad permanente con Dios. No hay otra cosa más hermosa, no hay otra realidad más hermosa que nos mueva más, que es vivir en la gloriosa presencia de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Es en este momento donde ustedes están conectados, es en este momento donde la iglesia, aunque sea de manera virtual, está conectada, escuchando la palabra del Señor, escuchando la voz del Señor. No son mis palabras, no puedo ser más que falible y soy realmente una persona con muchos errores, pero el Señor es infalible, el Señor es glorioso, su palabra es inerrante, su palabra no cambia, no tiene errores, su palabra es vida, su palabra es poderosa, y cuando volvemos a la palabra del Señor y hacemos que el estandarte de la gloriosa palabra del Señor sea recuperado, hermano, la iglesia es saludable, es el alimento espiritual, pero también es la medicina para nuestro cuerpo, es lo mejor que tenemos nosotros. Ya no es el limón con la aspirina que está bueno tomarlo, ya no es aquello o aquella cosa que sacan algunos allí, sino es realmente la palabra de Dios, es Cristo en nosotros que ha transformado todo nuestro ser. Cuando nosotros vivimos conforme a su palabra, la palabra trae fe. Y sabe que, hermanos, una persona con fe realmente es una persona que vence, porque la fe vence al mundo. Una persona victoriosa, una persona que, aunque esté muriendo, está llena de fe, porque su esperanza está en Cristo. Estamos de paso en esta tierra, somos peregrinos. No importa lo que ha de suceder en este tiempo, si hemos de morir para la gloria del Señor, será conforme a la voluntad de Dios, pero mientras estemos aquí en la tierra, nosotros alabaremos y glorificaremos el nombre del Señor, porque Dios es el que recibe toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.